Un recuerdo de infancia. Hoy vamos a tomar una cápsula del tiempo. Esto es un viaje a los años 80 en Venezuela. Venezuela es el país más al norte de América del Sur, un país con un clima tropical, donde solo hay dos estaciones, la temporada seca que va desde mediados de diciembre hasta mediados de abril, siendo los meses más calurosos febrero y marzo, y la temporada de lluvias que va desde mediados de abril hasta mediados de diciembre, siendo los meses más lluviosos julio y agosto en la ciudad de Valencia. Sí, así es, Valencia, pero en Venezuela. Venezuela, como muchos otros países en América, fue una colonia española. Los colonos, por falta de imaginación o por amor a su ciudad natal, llamaron a algunas ciudades en honor a ciudades españolas. Entonces, no es raro que en Venezuela haya ciudades como Mérida, Trujillo, Barcelona y Valencia. Esta última fundada el 25 de marzo de 1555 y conocida como la capital industrial de Venezuela, pues en 1955 la séptima Asamblea Nacional de Fe de Cámaras decide promover a Valencia como Centro Industrial de Venezuela y otorga exoneración de patente de industria y comercio a las empresas que se instalen en la zona industrial de la región. Así, grandes multinacionales se instalaron en la región tales como Ford, General Electric, Chevrolet, entre otras, y para cubrir los obreros de estas nuevas industrias llegan inmigrantes de las zonas rurales del país e incluso del extranjero. Inmigrantes de Italia, Portugal, España y China hacen de Valencia su nuevo hogar. Es así que mi madre también llega a Valencia en busca de un mejor futuro, originaria de Arismendi, en el estado Barinas, en los llanos venezolanos, hija de llaneros venezolanos, algo así como los cowboys venezolanos. Ella llega a Valencia con ganas de independencia y de un mejor futuro. Así será parte de la masa obrera de la ciudad, consiguiendo un trabajo en General Electric. Allí nací y crecí yo, hija de una obrera con un pasado campesino, en una ciudad prometedora. Esta es la historia de una de las experiencias que marcó mi infancia. Nuestra casa estaba ubicada a las afueras del casco central de la ciudad de Valencia, los cuales están más cerca de la Plaza Bolívar y la Catedral. Nosotros vivíamos en lo que hoy es conocido como el municipio Miguel Peña. Ahí, en las afueras, se construían con la rapidez de champiñones creciendo después de un día lluvioso casas hechas de zinc o de cemento, financiadas por el salario obrero. Nosotras vivíamos en un callejón sin salida donde solo había 6 casas, 3 de cada lado. 2 niños vivían en la segunda casa a la derecha, 2 en la primera casa en la esquina, un niño y una niña en la segunda casa a la derecha y igualmente en la tercera casa y yo que vivía en la tercera casa a la izquierda. Mi casa era una casa de bloques y cemento con techo de zinc en acerolí. Tenía 4 habitaciones, 2 dormitorios, una cocina comedor y un salón. El cuarto de baño estaba en el patio, pues tenía un patio muy grande y en el centro había un árbol de mango enorme. La decoración de la casa era muy sencilla y humilde. En el salón había un juego de muebles de mimbre. Mi dormitorio tenía una cama individual en el centro, al lado derecho un gran armario, el cual era mi escondite preferido, y al lado izquierdo una peinadora. No tenía alfombras, ni cuadros, ni nada innecesario. El único lujo era el televisor. Un televisor pequeño, de un color gris oscuro, con 2 manillas, una para cambiar el canal y otra para el volumen. Solo había 4 canales, Radio Caracas Televisión, Venevisión, el canal del Estado y otro canal que se veía muy mal y por lo tanto no recuerdo su nombre. En la habitación de mi madre había una cama matrimonial en el centro, un armario también al lado derecho y una mesita de noche con un radio despertador. Mi vida era una vida sencilla. Me levantaba muy temprano antes de la salida del sol, como a las 5:30 de la mañana. Comí una arepa de desayuno. La arepa es una especie de pan hecho de harina de maíz y es uno de los platos más emblemáticos del país. Su origen es de la época precolombina. Según la etimología popular sugerida por el académico Mariano Picón Salas, la palabra arepa proviene de la voz erepa, que significa maíz para la etnia extinguida de los cumanagotos. Después, tomaba el transporte para ir a la escuela primaria. Mi transporte era un transporte privado.
un señor que ofrecía ese servicio. Tenía una camioneta tipo van que se parecía mucho a la camioneta del dibujo animado Scooby-Doo. Era divertido ir al colegio en esa camioneta. La escuela comenzaba a las 7 de la mañana. Yo era la última persona que buscaba el transporte, pues vivía a unos 15 minutos del colegio. Las clases se terminaban a las 11:30 de la mañana. Entonces regresaba a casa. Comía el almuerzo que me había dejado mi mamá en la cocina. El orgullo de mi mamá era su cocina y su nevera, 2 electrodomésticos modernos y muy grandes, dignos de una gran cocina, de color amarillo, no blanco como la mayoría. La cocina tenía horno y 4 hornillas, y la nevera tenía 2 puertas, el congelador en la parte de arriba y el frigorífico abajo. Ahí, delante de estos majestuosos electrodomésticos, comía sola. Después, hacía la siesta hasta las 3 de la tarde. Enseguida hacía mis deberes escolares hasta las 4, el momento en que los 2 canales principales comenzaban a transmitir los dibujos animados o comiquitas del día. Mis preferidas eran Candy Can, pero también transmitían los Picapiedra, Scooby-Doo, entre otros. Pero mi momento preferido del día era a las 5:30 de la tarde, cuando los obreros, después de un largo día de trabajo, regresaban a sus casas. Mi mamá también regresaba a casa, y con eso el permiso para salir a jugar en la calle. Todos los niños del callejón salíamos a jugar. Se ponían piedras en la esquina para que ningún carro pudiera entrar, y algunos padres se sentaban al frente de sus casas a tomar el fresco de la tarde, a hablar de chismes, los cuentos de vecinos y a cuidar que los niños estuviéramos bien. Había 6 niños y 3 niñas, todos entre 7 y 9 años. Nuestro juego favorito era la ere. La ere consiste en escoger a una persona, esa persona es la ere, y el resto de los niños deben correr para no ser tocados por la ere y convertirse a su turno en la ere. Teníamos 2 resguardos o casas. Una era la pared de la última casa en el fondo y el otro era el poste de luz de la entrada del callejón. Así pasábamos de un lado para otro corriendo y evitando ser tocados por la ere, mientras la ere pasaba el tiempo persiguiendo a los demás para tocar a alguien. Ese día era como cualquier otro. Mi día había transcurrido como los otros, pero mientras jugábamos a la ere, ese día de julio escuchamos un ruido que venía de la tercera casa del lado derecho, la cual estaba vacía, pues el dueño se había mudado y estaba en venta. Las 3 niñas nos acercamos y nos asomamos por un agujero que tenía la puerta del patio, entre la madera y el alambre. Allí estaban 3 pequeños gatitos. Había uno totalmente blanco y 2 blancos con manchas negras. Eran muy pequeños, apenas caminaban. No podíamos agarrarlos, pues estaban un poco lejos. Apenas podíamos pasar nuestras manos por una pequeña rejilla. Rápidamente corrimos a decirles a nuestros padres que había un gatito para cada uno de las niñas. Ya yo había escogido el mío. Sería el blanco y se llamaría Ángel. Los adultos nos escucharon con atención, pero nos dijeron que teníamos que esperar, que estaban muy pequeños, que debían crecer aún más, pues por los momentos solo tomaban leche y necesitaban a su mamá. Desde ese día, todos los días, las 3 niñas visitábamos a los gatitos y los veíamos desde la rejilla. Poco a poco caminaban con más fuerza. Pero un día, antes de las vacaciones escolares, cuando ya había comenzado la temporada de lluvias y mientras jugábamos, como de costumbre, la ere, comenzó a llover. Al principio era una lluvia ligera. Comenzamos a cantar que llueva, que la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan y la vieja se levantan, todos en círculo, cantando la canción para que lloviera más fuerte. Y ahí empieza una lluvia torrencial para nuestro más gran placer. La lluvia era sinónimo de correr debajo de ella y jugar debajo de los canales para el agua de los techos que se convertían en grandes cascadas. Estábamos felices debajo de esas aguas torrenciales, pues la calle se convertía en un parque de atracción, cuando de repente el agua comenzó a subir en las calles.
Nuestros padres se pararon en la puerta y nos gritaron: ¡Tienen que entrar! ¡Está lloviendo muy fuerte! Todos corrimos a nuestras casas. Yo fui la última en entrar y justo en ese momento pienso en los gatitos. Las calles eran ríos y en los techos la fuerza de la lluvia se escuchaba como truenos en el cielo. Inmediatamente le digo a mi mamá: hay que ir a buscar a los gatitos. Ella me toma por la mano y me dice: no, es muy peligroso. El agua ya te llega por las rodillas. No puedes salir. Esa noche me fui a dormir escuchando el agua caer en el techo y con un nudo en la garganta y la esperanza en el corazón que la mamá gata hubiera podido poner a los gatitos a salvo. El día siguiente era un sábado por la mañana. No desayuné. Apenas me desperté, corrí a buscar a los gatitos y allí estaban, llenos de lodo, sus cuerpos inmóviles, sin vida. Mis lágrimas corrían por mis ojos como si hubiera perdido algo muy querido. Sí, pues ya los habíamos adoptado en nuestros corazones. Ya eran parte de nuestra pequeña vida. Ese día aprendí que la vida y la muerte es parte de la existencia, que la vida es frágil, perecedera y que una lluvia puede ser origen de alegría o de dolor. Fin. Un recuerdo de infancia. Escrito por Thaís Calles Ford. Narrado por Thaís Calles Ford para Doc Langa.